Olá, sou Andréa Vilaronga, sommelier aqui no Interfood e hoje estamos com uma visita inesquecível. Nós estamos aqui com Marcelo Belmont, que é diretor de Viticultura e Enologia do Grupo Penha Flor. E hoje nós vamos falar sobre os vinhos da Trapiche. Marcelo, muitas gracias por tu visita, por estar acá conosco, por tu tiempo. Y así que me gustaría que presentara, que dijera un poquito sobre tú. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que mi primera vez en San Pablo, muy impresionado por la ciudad y la calidad de su gente. Así que bueno, muy contento de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Marcelo, Trapiche hace 140 años más, ¿no? Que está en Mendoza. Una de las más grandes, ¿eso? Trapiche, Claro. ¿puede contarme un poquito sobre la bodega, su historia? Es una de las bodegas más antiguas de Argentina. Fue fundada en 1883, así que bueno, ha tenido toda una trayectoria que me parece muy importante porque el aprendizaje de las distintas generaciones de enólogos, de viticultores, se va transmitiendo, ¿no? Y ese saber hacer que se va transmitiendo y a partir del cual a uno le entregan la posta para seguir mejorándolo, es muy importante en esta historia tan larga de Trapiche. Eso hace que lleguemos al nivel de calidad de vinos que hemos llegado. No es por nuestro trabajo, sino por las generaciones sucesivas que ha tenido la bodega. Por lo tanto, el paso del tiempo perfecciona. El paso del tiempo es importante en una bodega. Obviamente también en Mendoza hemos ido explorando todos los valles. De hecho, para rendir homenaje al aniversario de los 100 años de Trapiche, se crea una nueva línea de vinos que se llama Medalla, Sí. que es un vino icónico dentro de Trapiche, que refleja el Malbec de esta primera zona. Marcelo, conta a nosotros cómo empezó el Malbec, cuando Argentina se dio cuenta de que Malbec era su uva emblemática. Bueno, la historia del Malbec es una historia muy larga y que empieza con la introducción de las primeras cepas francesas a Argentina, allá por el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. Ahí se incorporó el Malbec junto con otras variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, porque se crea la primera escuela de agronomía en Mendoza y se contrata a un viticultor francés que fue el responsable de introducir todas estas variedades a Argentina, con la particularidad que el Malbec junto con estas variedades se introdujo antes de la crisis de la filoxera. La filoxera es una plaga de suelo que prácticamente eliminó los viñedos europeos. Argentina tiene una diversidad genética única en el mundo, y ahí comienza la historia del Malbec, y fue de alguna forma sufriendo los vaivenes que sufre la industria vitivinícola a nivel mundial, y Argentina no es la excepción, pero siempre fue una variedad que fue muy, de alguna forma, respetada por los inmigrantes europeos, que venían con mucha experiencia en el cultivo de la vid, tanto italianos como españoles, y siempre estuvieron convencidos que el Malbec era la cepa que mejor reflejaba el terroir argentino. Distintas regiones del mundo tienen su cepa emblemática, que es la que mejor se adecua a la marcha climática de ese lugar y a la tipología de suelo que tiene ese lugar. En nuestro caso ha sido el Malbec, y pasó de 4.000, 5.000 hectáreas a llegar a las prácticamente 45.000 hectáreas que existen hoy en día, y los pequeños viticultores tuvieron mucho que ver en preservar de alguna forma ese patrimonio genético que se introdujo desde Francia. Argentina ha sufrido una gran evolución en el cultivo del Malbec, el entendimiento del Malbec. Y hoy Malbec es la cepa más cultivada en Argentina. Es la cepa más cultivada en Argentina. Obviamente dentro de las variedades tintas, lejos es la principal variedad cultivada. En segundo lugar viene el Cabernet Sauvignon. Obviamente que el Malbec se ha llegado a un nivel de precisión en poder entender los distintos terroirs desde el norte de Argentina, en valles calchaquíes, hasta la Patagonia, pasando por San Juan, valles de San Juan y valles mendocinos. Y ha habido una evolución muy positiva, te diría, desde los finales de los 90, donde se redescubre el Malbec, que era una cepa, como que se introdujo a mediados del siglo XVIII, por su potencial cualitativo, ¿no? Y ahí empieza toda una historia de evolución que arrancó
al principio con consultores internacionales que vinieron a Argentina como Michel Roland, que empezaron a encontrar ese potencial que tenía el Malbec argentino, y a partir de ahí fue evolucionando a través de distintos estilos de vinos producidos, de estilos más maduros y con más crianza. Me acuerdo que, bueno, hace mucho, cuando fui a vivir en Mendoza en 2005, 2006, se hablaba de Malbec solo, como el Malbec de Argentina. No se hablaba como hoy. Malbec es argentino, pero hoy es de Valle de Uco, de Luján, Maipú. ¿Cuándo empezó ese cambio a estudiar, a invertir un poquito más en el Malbec del terroir? A ver, yo creo que más o menos en el año que vos indicas, a partir del 2005 empieza una gran evolución. Diría que la transformación vitivinícola en Argentina, desde las variedades criollas de alto volumen de producción, en el momento que se consumía alrededor de 70-80 litros per cápita, que fue alrededor de la década del 70, las variedades que se empezaban a reconvertir, esas variedades criollas, era fundamentalmente Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Esto fue hasta finales de los 90. A partir del principio de los 2000 empieza este auge del Malbec y se reconoció el Malbec como una variedad de gran potencial para Argentina. Y ahí empieza realmente una curva ascendente en el cultivo, en las hectáreas y también en la discusión de cuál es el estilo que mejor refleja el Malbec argentino, llegando, digamos, hasta el 2012 con una gran expansión en la exportación. Es un vino que causó un gran impacto en la exportación argentina, porque es un vino que puede ir desde niveles muy complejos a vinos muy fáciles de tomar, con taninos muy suaves, muy agradables, vinos muy bebibles. Por lo tanto, es una variedad muy plástica. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene el Malbec, ¿no? Fue en Luján de Cuyo entonces que empezó ahí el Malbec a se hacer famoso, a se hacer conocido. Esa zona fue la que realmente fue la cuna del Malbec, donde se acunó el Malbec. En Maipú, en Luján de Cuyo, que se conoce una zona alta del río Mendoza, allí donde se encuentran los Malbec más viejos, plantados, todos de pie franco, con un cultivo y una impronta en la viticultura, enología muy italiana, muy europea y también española. Y ese fue el centro a partir del cual se empezó a expandir el Malbec a otras regiones de Argentina. Sí, entonces hoy no tenemos un Malbec, tenemos muchísimos Malbec, ¿no? Tenemos diferentes estilos de Malbec. A la persona que dice, bueno, Malbec, no me gusta porque es muy complejo, muy intenso. No, hoy tenemos Malbecs delicados, de buena acidez, más frutados. ¿Cómo podemos diferenciar los Malbec hoy de Argentina? Venimos, Andrea, de una evolución que al principio, los 2000, eran Malbec más concentrados, con un mayor nivel de madurez, con mucha impronta en la crianza en barriles y en barriles nuevos, un poco asimilando las formas de vinificar de la zona de Burdeos, y también por el aporte de muchos consultores que realmente hicieron un aporte muy importante en internacionalizar nuestro vino al mundo. Argentina era un mercado bastante cerrado, donde el principal consumo era un consumo doméstico, y cuando llegan estos consultores internacionales realmente dan otra visión de lo que es un vino de clase mundial, y ahí empieza una transformación. Al principio, como te decía, con perfiles más maduros, con más crianzas en barril, y a partir de ahí te diría que comenzó una búsqueda de ya nuevos viticultores y nuevos enólogos argentinos, donde fueron encontrando su propio estilo y su propia identidad. Como vos bien decías, hay distintos Malbec, distintos estilos, muchos de ellos influenciados por el lugar donde se lo cultiva, y en otros casos por el impacto de la metodología enológica que se utiliza para su elaboración. Entonces, ahí hay dos variables, que es de dónde viene y también cómo uno vinifica, que en conjunto esas dos variables te definen el perfil de vino que uno va a tener. Pero hoy se está buscando, sobre todo en los Malbec de más alta gama, más el reflejo del lugar o el reflejo del lugar, fundamentalmente, y cómo la enología se adapta para preservar el lugar de origen de ese Malbec.
Después hay Malbec para todos los días, que es una variedad que realmente uno puede tener en la mesa de todos los días, porque es cuando uno produce esos Malbec de estilos jóvenes, frutados, de frutas rojas, y Malbec de fluidos, que hace que realmente invite a uno a tomar la próxima copa, y es una variedad fantástica. Yo creo que por eso es una variedad que tiene una plasticidad en cuanto al estilo que se le puede dar. Es una variedad muy, muy generosa, ¿no? Generosa. Bueno, y Trapiche nos trae esos diferentes estilos de Malbec, ¿no? No solo Malbec, bueno, otras cepas también, pero tenemos un proyecto nuevo, ¿no? Nuevo, así podemos decir, entre todos los proyectos de Trapiche. ¿Podrías hablar un poquito de sur ahí, de Buenos Aires, ahí que tenemos? Para quien no conozca, Coffee Pampa, que es uno de nuestros vinos de sur de Buenos Aires, de Trapiche. Así que si puedes contarnos un poquito sobre este proyecto. Bueno, es un proyecto, tengo una sonrisa cuando me preguntas, porque realmente es un proyecto que tenemos mucho cariño, que nos llevó realmente a salir de nuestra zona de confort, salir del oeste argentino y ir a explorar a zonas nuevas, donde en teoría el cultivo de la vid era muy límite o muy limitante, donde se podía cultivar la vid. Decidimos ir a buscar ese nuevo clima, nuevos suelos, y llegar a producir vinos de influencia oceánica. Ahí implantamos un viñedo experimental al principio, ya tenemos 30 hectáreas en producción. El clima es muy frío, muy ventoso, está parte a 7 kilómetros del mar, otro sector del viñedo está a 5 kilómetros del mar, y la verdad que nos cambió la forma de manejar el viñedo y la forma de elaborar vinos. Y básicamente las variedades que podemos elaborar son variedades blancas de ciclo corto. La única variedad de tinta que es capaz de madurar es el Pinot Noir. Pero bueno, cultivamos Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris, Albariño, Riesling, Gewürztraminer, que han mostrado una gran adaptación al lugar. Y el viñedo, empezamos este proyecto hace 15 años atrás, la verdad que marca un perfil de vino muy distinto y refleja mucho el lugar, con vinos con mucha acidez, vinos muy frescos, que acompañan muy bien la cocina local, la cocina de pescado, mariscos, y son vinos que gustan mucho por su nivel de frescura. Así que bueno, fue realmente una apuesta, asumimos mucho riesgo yendo allí. Nos obligó a hacer muchos estudios y comparar esa zona con otras zonas vitivinícolas del mundo. Por eso es que bueno, arrancamos con Sauvignon Blanc, que hemos tenido oportunidad de degustarlo en estos días aquí en San Pablo, y la verdad que estamos muy contentos. Hay muy buena aceptación de estos vinos, no solamente en Argentina, en gastronomía, en los mercados externos donde importamos. Y bueno, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir plantando viñedos allí, porque ahora estamos muy conformes con el resultado. Tiene buena fruta, tiene acidez, es muy delicado, así que podemos maridar muy bien con la gastronomía brasileña, ¿o no? Sin duda, sin duda. Los pescados. Bueno, y hemos tenido la oportunidad aquí en San Pablo, que hay una gastronomía de muy alto nivel. La verdad, como te decía, mi primera vez en San Pablo, y muy impresionado por el alto nivel de la cocina, de los chefs. Y bueno, y nada, marida muy bien con este tipo de cocina, pescados y mariscos. Y sin duda también son vinos que se pueden guardar bien, estos vinos blancos de esta zona, una acidez bastante marcada, y la acidez es un buen elemento para conservar bien el vino. Si se conserva a buena temperatura, son vinos que también envejecen muy bien. Muy rico. Bueno, y de la montaña también tenemos Grand Malbec. También tenemos otro proyecto muy importante, muy interesante, diferente acá. Ahí salimos acá de la costa y vamos a Patagônia. ¿Qué está haciendo Trapiche ahí en Patagonia de tan extraordinario con este vino Expedición Sur? Bueno, Expedición Sur, nuevamente como Costipampa, es parte de este espíritu explorador que tiene la bodega. La Patagonia Argentina, que es muy extensa y todavía poco explorada, decidimos movernos ahí. Yo creo que hay mucho futuro en la viticultura y enología argentina, en el sur argentino, en la Patagonia. Por eso decidimos ir y apostar a la Patagonia. Esto es Patagonia Norte, en la zona de Neuquén, en San Patricio del Chañar. Y estábamos buscando este clima patagónico, ¿no? Que son climas extremos,
a una mayor latitud, con muchas horas de luz, con un viento patagónico que Sí. es intenso, Ujú. y eso marca el perfil de vinos. Hacemos una viticultura muy respetuosa al ambiente, con prácticas orgánicas. Nuestra bodega está certificada como una bodega sustentable por Bodegas Argentina, y que nuestra filosofía es hacer vinos naturaleza extrema en el Valle Patagónico. Así que estamos muy contentos. La naturaleza es más compleja que de todas las variables que uno pueda llegar a estudiar, pero eso es un gran desafío que tenemos en Trapiche, moviéndonos en distintos lugares, grandes oportunidades de aprendizaje Ujú. y de mejora continua sobre lo que hacemos. Y este Malbec, ¿qué nos trae distinto de los vinos de Mendoza? Bueno, estos son Malbec que la verdad tienen una impronta de frutos rojos muy importante. También son Malbec que tienen su buena estructura, su buen cuerpo, su buen volumen, porque las pieles de las uvas ahí en estas condiciones que hablaba anteriormente, o de clima bastante extremo, hace que esos vinos tengan una estructura sin perder este factor que es muy importante, que es cuán bebibles de ese vino y cuán fluidos de ese vino por el clima patagónico y esa frescura, ¿no? Son vinos muy distintos. Sí, muy distinto, muy rico también. Marcelo, y bueno, tenemos grandes vinos acá, sabemos que, Malbec va muy bien con asado, ¿no? Argentino, y también los blancos con nuestros pescados, pero podemos también, ¿no? Como decir, hacer un consumo más estructurado, ¿no? ¿Qué podemos, ¿no? Decir a los brasileños acá que, no tanta regla, ¿no? Sí, coincido. Creo que en el consumo del vino la regla tiene que ser que no hay regla, ¿no? El mejor vino es el que a uno le gusta tomar. No importa el nivel de precio, ni que digan, digamos, las notas o las... hay que descontracturar el consumo del vino, hay que relajarse, hay que probar vinos, el vino blanco, obviamente, y los vinos tintos también están llegando a un nivel de frescura. Esto que hablamos anteriormente, vinos fluidos y bebibles, y que sean, digamos, muy amables al consumidor. Y después no hay que saber de vinos para poder tomar vinos, ¿no? Nuevamente, hablar menos del vino, consumir vino, y cualquier maridaje que uno pueda hacer y combinación es perfecta, en la medida que a uno le guste. Es así. Después también descontracturar las ocasiones de consumo, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones, el consumo de vino tiene que ser algo formal, es parte de nuestra cultura, es parte de la cultura del hombre, y cualquier ocasión de consumo es apropiada, igual que sus temperaturas. Si uno lo quiere consumir con agua con gas y quiere no maridar un pescado con un vino tinto, está perfecto. Nuevamente, la regla es la no regla, y lo que a uno le guste tomar y la forma que a uno le guste tomar está bien, y eso es algo que hay que remarcar, ¿no? Hay que gozar, ¿no? Sí, no hay una forma correcta. No hay una forma correcta. Y Trapiche nos trae, ¿no? En su portafolio distintos vinos que podemos, el vino para más el consumo más del día a día, el que podemos tener también una ocasión especial, el que podemos dejar ahí, nosotros no guardamos vinos, pero podemos también guardar un poquito, que son los vinos de guarda, compartir con amigos. Así que Trapiche tiene ahí un portafolio gigante que nos trae diferentes y muchísimas oportunidades de consumo, ¿no? Esa es la idea, un poco atándolo al concepto anterior. Lo que tenemos en Trapiche es este portfolio con estos distintos perfiles de vino, ¿no? Desde la costa, desde la Patagonia, y cada uno de ellos tiene un estilo que se adecua a distintas ocasiones de consumo, desde vinos más frescos, con más improntas de frutas, con mayor acidez, a vinos de mayor nivel de complejidad, de acuerdo a lo que uno necesita en ese momento. Nuestra idea es estar en distintos segmentos, con distintos perfiles de vino, de distintas regiones, para que uno encuentre nuevamente esta libertad de poder elegir al que uno más le guste. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por tu presencia, por ese momento, por esta gran charla, por nos contar un poquito de tu historia, la historia de Trapiche y de los grandes vinos que están haciendo ustedes. Bueno, vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas un placer estar aquí en gracias. San Pablo. Gracias.